So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. La mayoría de las personas subestiman el verdadero poder de la oración. Creen que es solo una forma de desahogarse o pedir cosas a Dios cuando todo está mal, pero muy pocos entienden que la oración no es solo hablar, es accionar, es activar, es una llave. Sí, una llave que abre las puertas del cielo y que pone en marcha el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y no lo digo por emoción ni por costumbre religiosa, lo digo porque lo he vivido, lo he sentido y sobre todo porque la Biblia lo confirma. Orar no es solo algo que haces cuando no tienes más opciones. Orar debería ser lo primero que haces, porque cada palabra que sale de tu boca con fe mueve el corazón de Dios y desbloquea lo que está detenido. Y ahora escúchame bien, porque esto es importante. Muchas veces estás a una oración de distancia de tu milagro. Una sola oración, pero dicha con el corazón correcto, con fe genuina y con la certeza de que estás hablando con el Dios que todo lo puede. No es magia, no es casualidad, no es suerte. Es el poder de Dios respondiendo a una voz que lo busca con sinceridad. Y tal vez hoy llegaste aquí porque llevas tiempo esperando una señal, una respuesta, un empujón, algo que te haga sentir que no estás solo. Pues esta es tu señal. Este es ese momento. Porque Dios te trajo aquí para recordarte algo simple, pero profundo. Él está esperando oír tu voz. Y cuando tú oras, Él se mueve. Así que si este video te habla, si este tema resuena contigo, si tú también crees que la oración tiene poder, entonces te invito a darle like, a comentar, a compartirlo. No por números, no por fama, sino porque cuando haces eso ayudas a que este mensaje llegue a más personas, a gente que, como tú, necesita este espacio. Personas que no tienen iglesia, que no tienen una comunidad, pero que al ver este contenido pueden sentirse más cerca de Dios. Tú puedes ser ese instrumento de bendición con un solo clic. Y hablando de eso, me gustaría que dejaras en los comentarios una frase que se convierta en una declaración de fe. Algo sencillo, pero poderoso. Escribe: creo en el poder de Dios. 6 palabras que afirman tu fe y que al leerlas, otros también se sentirán animados. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar tu forma de orar, tu forma de creer y tu forma de vivir. Y recuerda esto: el final de este video puede ser el momento más especial, así que quédate hasta el final, porque ahí puede estar la respuesta que tanto has estado esperando. Primera parte. La oración no es un acto religioso, es un acto de poder. A veces pensamos que orar es algo que se hace por tradición, porque así nos enseñaron desde pequeños, como si fuera parte de un protocolo cristiano que hay que seguir para que Dios no se enoje. Pero la realidad es muy distinta. La oración no es un ritual vacío ni una repetición de palabras para sentirnos más espirituales. La oración es un canal, es una conexión directa con el cielo, y es el medio que Dios mismo nos dejó para activar su poder en nuestra vida.
Cuando tú oras, no estás lanzando palabras al aire, estás abriendo una conversación con el Creador del universo, con el Dios que sostiene los cielos y la tierra. Y mira, esto no es teoría, ni algo que suene bonito para emocionar a la gente. Es una verdad espiritual que se comprueba con la misma palabra. En Jeremías capítulo 33, verso 3, Dios dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios mismo está diciendo: «Háblame, búscame, clama, y yo responderé». O sea, hay un movimiento de parte de Dios, pero ese movimiento se activa con una acción tuya: orar. Si tú no clamas, no hay respuesta. Si tú no oras, no hay manifestación. Porque la oración es esa llave que abre lo invisible, lo imposible y lo sobrenatural. Y claro, muchas veces nos sentimos frustrados porque oramos y no vemos resultados. Y pensamos que entonces orar no sirve de nada, que es una pérdida de tiempo. Pero lo que no vemos es que la oración no es una transacción instantánea. No es que tú oras y al instante Dios te da lo que pediste. No, la oración es más profunda, porque a veces lo que se activa no es la respuesta externa, sino el proceso interno. La oración cambia cosas, pero muchas veces lo primero que cambia es a ti. Mira este ejemplo sencillo. Cuando tú oras por paciencia, Dios no te manda paciencia en una caja. Lo que hace es ponerte en situaciones donde tienes que ejercitar la paciencia. Cuando oras por sabiduría, Dios no baja del cielo a darte una respuesta directa, sino que te permite pasar por circunstancias que te obligan a pensar, a reflexionar, a buscar dirección en su palabra. Eso también es una respuesta. Lo que pasa es que no siempre la reconocemos porque estamos esperando algo espectacular. Pero Dios trabaja en lo profundo. Dios escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima que sale en medio de una oración sincera, y Él responde, a su manera, a su tiempo, pero responde. Entonces aquí va algo que tienes que guardar en tu mente y en tu corazón. La oración no solo cambia tu situación, cambia tu mentalidad. Y cuando tu mentalidad cambia, todo a tu alrededor empieza a ordenarse. Porque ya no ves las cosas desde la desesperación, sino desde la fe. Ya no reaccionas desde la angustia, sino desde la confianza. Porque cuando tú oras, tu espíritu se alinea con la voluntad de Dios, y ahí es cuando todo comienza a tener sentido. No es que la oración obligue a Dios a hacer lo que tú quieres, no, es que la oración te lleva a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ahí es donde se libera su poder. Porque ese poder no es solo para hacer milagros fuera de ti, es también para transformar lo que hay dentro de ti. Por eso quiero que te preguntes algo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con intención real, con el corazón encendido, sin prisas, sin rutina, simplemente buscando hablar con Dios de verdad? No para pedirle cosas, sino para estar con Él. Porque ahí es donde la oración empieza a ser una llave. Cuando se convierte en un acto de amor, de fe, de confianza, y no solo en una lista de peticiones. Y si tú sientes que hace tiempo perdiste esa conexión, no te sientas mal. No estás solo. A todos nos pasa. Pero este es el momento perfecto para volver a comenzar. Porque mientras tengas aliento, todavía puedes orar. Y si puedes orar, entonces puedes activar el poder de Dios en tu vida. Segunda parte, el poder no está en tus palabras, está en tu fe. Aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que orar bien significa hablar bonito, usar palabras rebuscadas, repetir frases que suenen espirituales o hacer oraciones largas que impresionen a los demás. Pero la verdad, el poder del There's the part of me that everyone sees. I'm Howie Mandel, the comedian. Apparently, I know what funny is. Funny bought me a house, but I also know what isn't funny. OCD. I've lived with
OCD my entire life, and people throw the term around like it's no big deal. But OCD is severe, often debilitating. It's a mental health condition that involves unrelented, unwanted thoughts that can make you question your character, your beliefs, even your safety. General therapy can help with some things, but for OCD, it can actually make things worse. That's why I want to tell you about NoCD. NoCD is the world's largest treatment provider for OCD and is covered by insurance for over 155 million Americans. Their licensed therapists specialize in ERP, the most effective treatment for OCD. If you think you might be struggling with OCD, go to nocd.com to book a free 15-minute call. They are here to help. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. La oración no está en la cantidad de palabras, ni en la forma en que las dices, sino en la fe con la que las pronuncias. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. No dijo, todo lo que digas bonito, lo recibirás. Dijo, creyendo. O sea, la clave no es sonar bien, es creer de verdad. Dios no se impresiona con palabras bien estructuradas, se conmueve con corazones que confían. Porque una oración sencilla, pero llena de fe, tiene más poder que un discurso largo que no cree en lo que dice. A veces una sola frase dicha con todo el corazón puede mover el cielo entero. Como cuando Pedro estaba a punto de hundirse en el agua y gritó, Señor, sálvame. 3 palabras, nada elaborado. Pero lo dijo creyendo, y Jesús extendió la mano y lo levantó. ¿Te das cuenta? No necesitas un sermón para tocar el corazón de Dios. Lo que necesitas es fe. Y aquí hay algo que debes recordar. La oración no es un espectáculo, es un acto de intimidad. No estás hablando para que otros te escuchen, estás hablando para que Dios te escuche. Y Él no está buscando oradores perfectos, está buscando hijos sinceros, gente que se atreva a decirle, Señor, no tengo palabras bonitas, pero tengo un corazón que te cree. Y esa es la clase de oración que activa el poder del cielo. Ahora bien, cuando oras con fe, no siempre significa que todo va a cambiar de inmediato. A veces lo que cambia primero es tu visión. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Lo que antes parecía imposible ya no te asusta tanto. Lo que antes te agobiaba ya no pesa igual. Porque la fe no siempre cambia lo que enfrentas, pero siempre cambia cómo lo enfrentas. Y eso es vital. Porque cuando tú enfrentas los problemas con fe, estás declarando con tu vida que crees en un Dios más grande que tus circunstancias. Además, la fe te sostiene cuando la respuesta tarda, porque seamos honestos, hay oraciones que no se responden de inmediato. Hay veces que oramos durante semanas, meses o incluso años sin ver el resultado que queremos. Pero ahí es donde la fe entra en juego. Ahí es donde se prueba si realmente confías, porque cualquiera puede orar cuando todo va bien. Pero orar cuando no entiendes nada, cuando todo se ve oscuro, cuando parece que Dios está en silencio, ahí es donde la fe demuestra su poder. Y esa clase de oración, la que se hace en medio de la espera, es una de las más poderosas que existen, porque es una oración que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Es una oración que le dice a Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero igual confío en ti. No tengo respuestas, pero tengo fe. No veo la salida, pero sé que tú estás conmigo. Y eso es lo que activa el poder de Dios. No porque lo estés manipulando, no, sino porque estás alineándote con su voluntad. Y esa alineación desata bendición. Entonces quiero que hoy te lleves esta verdad en lo profundo de tu alma. No es cuánto oras ni qué tan bonito oras, sino cuánto crees mientras oras. Porque la fe es la chispa que enciende el fuego de la oración. Y cuando una oración se enciende con fe, nada la puede detener. Ni el tiempo, ni el silencio, ni las circunstancias. Porque Dios responde a la fe, siempre. Tercera parte. La oración constante mantiene encendido el fuego de tu vida espiritual.
Mira, si hay algo que el enemigo quiere apagar en tu vida, es tu oración. Porque él sabe que mientras tú sigas orando, sigues conectado, sigues recibiendo fuerza, sabiduría, paz, dirección y sobre todo, poder. Pero cuando dejas de orar, poco a poco te vas apagando por dentro. Y puede que por fuera te veas igual, que sigas asistiendo a tu trabajo, hablando con la gente, haciendo lo cotidiano, pero por dentro te estás vaciando. Y no por falta de actividad, sino por falta de conexión. La oración constante es como el fuego del altar. En Levítico capítulo 6, verso 13, Dios le dio una instrucción muy clara a los sacerdotes. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y aunque eso fue dicho para el antiguo pacto, tiene un significado profundo para nosotros hoy, porque tu corazón es ese altar, y el fuego que no debe apagarse es tu comunión con Dios. ¿Y cómo se mantiene encendido ese fuego? Con oración constante. Pero ojo, no estoy hablando de que ores todo el día encerrado sin hacer nada más. No, me refiero a vivir con una actitud de oración. A que hables con Dios mientras caminas, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras conduces. Que tu mente y tu espíritu estén siempre buscando ese contacto con Él. Porque la oración no se limita a un cuarto cerrado. La oración puede ser una conversación continua, un susurro en medio del ruido, un pensamiento elevado hacia el cielo en medio de tu rutina. Y es esa clase de oración, la que se hace sin cesar, la que mantiene encendido tu espíritu. Porque cuando tú oras constantemente, mantienes viva la sensibilidad. Es más fácil escuchar la voz de Dios. Es más fácil discernir lo que está bien y lo que está mal. Es más fácil decir no. Cuando el pecado toca tu puerta, es más fácil perdonar. Es más fácil resistir. ¿Por qué? Porque tu interior está fuerte, está nutrido, está conectado. Pero cuando pasas días sin orar, esa conexión se debilita. No porque Dios se haya ido, no, sino porque tú te desconectaste. Y de repente comienzas a reaccionar con ira, a sentirte seco, confundido, sin dirección, sin paz. Y la solución no está en buscar más entretenimiento ni en llenar tu agenda de actividades. La solución está en volver a orar. Volver a ese lugar donde todo comenzó, a ese espacio íntimo entre tú y Dios, donde no hay máscaras, donde no hay filtros, donde puedes llorar, hablar, callar o simplemente estar en su presencia. Porque a veces no necesitas decir nada, solo necesitas estar ahí, y Él hará el resto. Por eso la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Esa es la clave, orar sin parar, sin desconectarse, sin apagarse, porque mientras más oras, más fuerte te vuelves. No por ti mismo, sino por la gracia que fluye cuando estás conectado con Dios. Así que hoy quiero animarte a que no dejes que ese fuego se apague. Si llevas tiempo sin orar como antes, no te culpes, no. Simplemente vuelve a empezar, aunque sea con pocas palabras. Aunque sientas que estás frío, empieza, porque la constancia va avivando la llama, y cada oración que hagas será como un tronco más al fuego, hasta que un día, sin darte cuenta, estarás encendido de nuevo. Y ahí es cuando verás que no hay nada más poderoso que una vida encendida por la oración. Una vida que no depende de las emociones ni de las circunstancias, sino de la presencia de Dios, alimentada día tras día en la intimidad. Cuarta parte. Cuando oras, Dios trabaja. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Aunque tú no lo veas. Una de las cosas más difíciles de entender cuando hablamos de oración es que muchas veces parece que no está pasando nada. Oras, pides, clamas, y todo a tu alrededor
sigue igual. El problema no cambia, la situación no mejora, las puertas siguen cerradas, y ahí es donde muchos se rinden. Dicen cosas como, ya oré mucho, ya esperé bastante, esto no funciona. Pero aquí viene una verdad poderosa que tienes que guardar en tu alma. Dios no deja de trabajar solo porque tú no lo ves. Y te lo voy a repetir de otra manera. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Porque Él es como un arquitecto que trabaja detrás del telón. Tú estás en el escenario esperando ver cambios, pero Él está moviendo piezas que aún no comprendes. Está preparando escenarios, afinando detalles, construyendo respuestas que aún no han llegado a tu vista, pero que ya están en camino. Eso es lo que hace la oración. Mientras tú oras, Dios actúa. Así de simple y así de poderoso. Mira el ejemplo de Daniel. En el capítulo 10 del libro de Daniel, él ora y durante 21 días no ve respuesta. Pero cuando finalmente el ángel llega, le dice algo impresionante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, desde el primer día que oró, Dios lo escuchó. Pero hubo oposición espiritual que retrasó la manifestación. ¿Te das cuenta? A veces no es que Dios no te haya escuchado, es que hay cosas que están pasando en lo invisible que tú no puedes ver, pero que están sucediendo. Y eso es algo que tienes que recordar cada vez que sientas que tu oración no tiene respuesta. Porque mientras tú oras, en el cielo hay movimiento. Ángeles se activan, caminos se abren, corazones se preparan, y todo lo que parecía inmóvil empieza a reaccionar. Pero claro, tú no lo ves de inmediato. Por eso necesitas fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, pero que sabes que viene. Ahora, no estoy diciendo que cada oración tendrá la respuesta exacta que tú esperas. No, verá, a veces Dios dice sí, a veces dice espera, y a veces dice no, con una coma, porque tiene algo mejor. Pero lo que sí es seguro es que Dios nunca ignora a un corazón que ora con sinceridad. Él no se queda indiferente. Él actúa, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque te parezca que no hay movimiento. Y te digo algo más, a veces Dios no responde de la manera que tú esperabas, porque Él conoce lo que tú no sabes. Él ve el futuro, ve el corazón de las personas, ve los efectos de cada decisión y por amor te protege incluso de lo que tú crees que necesitas. ¿Y cómo hace eso? Escuchando tu oración, pero respondiendo con sabiduría. Así que si hoy estás orando y aún no ves resultados, no te rindas. No te desconectes. No dejes de orar solo porque tus ojos no están viendo. Porque lo que tú no ves, Dios ya lo está haciendo. Y muchas veces, cuando menos lo esperas, se abren las puertas, llegan las respuestas y entiendes que Dios nunca se olvidó de ti. Solo estaba trabajando en silencio y lo hacía porque tu oración lo había activado. Entonces, cada vez que ores, recuérdalo. No importa si no ves nada, sigue orando. Porque mientras tú oras aquí, el cielo se mueve allá. Quinta parte. La oración cambia lo que está a tu alrededor, pero primero cambia lo que está dentro de ti. Esta parte tal vez sea una de las más olvidadas y también una de las más poderosas, porque cuando la gente piensa en orar, lo primero que viene a la mente es pedir algo. Y claro, eso no está mal. Pedirle cosas a Dios es parte de una relación sincera, pero hay algo más profundo que ocurre cuando oras. Tú mismo empiezas a transformarte. Tu manera de pensar cambia. Tu manera de sentir cambia. Tu carácter empieza a ser moldeado. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hablas con Dios de verdad, no sales igual. Orar no es solo enviar una lista de peticiones al cielo, es exponerte a la presencia de Dios. Y nadie puede estar en la presencia de Dios y seguir siendo el mismo. Si te acercas con sinceridad, algo en ti se empieza a alinear. Se te va el orgullo, se te baja la ansiedad, se limpia la envidia, se desarma la ira y empieza a entrar algo nuevo. Paz, mansedumbre, discernimiento, propósito. No de golpe, no como magia,
pero sí como un proceso constante que comienza a echar raíces en lo profundo de tu corazón. Por eso, muchas veces el mayor milagro que Dios hace cuando oras no está afuera, sino dentro de ti. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé lo que estás pidiendo si por dentro no estás preparado para recibirlo? ¿De qué sirve que se abra una puerta si tu carácter no está listo para sostener lo que hay detrás de esa puerta? Y aquí es donde se ve la sabiduría de Dios. Porque Él no solo responde lo que pides, Él responde lo que realmente necesitas. Y lo primero que tú necesitas siempre es ser transformado desde adentro. Mira lo que dice el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Notas algo? No dice, cambia mis circunstancias. No dice, cambia a mi jefe, cambia a mi pareja, cambia a mis hijos. Dice, cambia mi corazón, porque cuando tu corazón cambia, todo empieza a percibirse diferente. Lo que antes te sacaba de quicio, ahora te parece manejable. Lo que antes te preocupaba, ahora lo enfrentas con otra actitud. Porque Dios no solo te rodea de bendición, también te transforma para que puedas sostenerla. Y es ahí donde muchos se equivocan. Dejan de orar porque no ven que las cosas externas cambien, pero no se detienen a preguntarse si ellos mismos han cambiado. Y tal vez eso es lo que Dios está esperando, que tu oración deje de enfocarse solo en el problema y empiece a enfocarse en tu transformación, porque a veces el milagro no es que cambie la tormenta, sino que tú aprendas a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Entonces aquí va una verdad que necesitas abrazar con todo tu corazón. Orar no es solo pedir cambios, es permitir que Dios te cambie a ti. Y cuando tú cambias, cuando tu mente y tu corazón se alinean con el cielo, lo que está a tu alrededor también empieza a ordenarse. No porque tú lo fuerces, sino porque ahora estás viviendo desde otro nivel espiritual. Así que si has estado orando sin ver frutos, tal vez es hora de mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿me está cambiando esta oración? ¿Estoy siendo más paciente, más sabio, más fuerte, más sensible a la voz de Dios? Porque si la respuesta es sí, entonces tu oración ya está dando fruto. Y si aún no lo ves, sigue orando. Porque cada palabra que le entregas a Dios con fe es como una semilla que cae en tu interior. Y tarde o temprano, esa semilla florecerá. Sexta. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Parte. La oración te conecta con la voluntad de Dios, no con tus propios deseos. Aquí llegamos a una de las verdades más profundas de la oración y también una de las que más cuesta aceptar. Porque la mayoría de nosotros, cuando oramos, ya tenemos una idea en mente de cómo queremos que Dios actúe. Le decimos lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y hasta cuándo lo queremos. Pero la oración no se trata de convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino de rendirnos a la suya. Y esa diferencia lo cambia todo. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de esto. En Mateo capítulo 26, verso 39, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, oró así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ves? Jesús tenía un deseo humano claro, evitar el dolor, evitar la cruz. Pero aún así, se rindió a la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué? Eso no fue un acto de debilidad, fue un acto de absoluta confianza. Porque solo confía de verdad quien está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no la entienda del todo. La oración madura no es la que solo pide, es la que también se rinde. Porque tú puedes pedirle a Dios un milagro, una solución, una puerta abierta, pero al final tienes que terminar esa oración diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso no significa resignación, no, significa madurez espiritual.
significa reconocer que Dios ve lo que tú no ves y que sus planes son mucho más altos que los tuyos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si Dios piensa diferente a nosotros, ¿por qué insistimos tanto en que se haga nuestra voluntad? ¿Por qué no confiamos más en lo que Él tiene preparado, que siempre será mejor aunque no lo entendamos de inmediato? Mira, hay peticiones que tú le haces a Dios hoy que Él no responde, no porque no te ame, sino porque sabe que eso te haría daño. Hay relaciones que Él no restauró, puertas que no abrió, trabajos que no te dio, y situaciones que no cambió porque estaba protegiendo algo mucho mayor. Y cuando oras, lo importante no es que Dios haga lo que tú quieres, sino que tú aprendas a querer lo que Dios quiere. Ahí es donde la oración se convierte en verdadera comunión, no en una transacción. Y no te estoy diciendo que no pidas, claro que puedes pedir. Dios es un padre, y un padre quiere escuchar lo que sus hijos desean, pero también es un rey sabio, y como rey, Él decide lo que es mejor para su reino y para ti. Por eso orar no es solo hablar, es escuchar. Es quedarte en silencio después de pedir y decirle: Señor, háblame tú, muéstrame tu voluntad, guíame, enséñame a entender tu sí, tu no o tu espera. Porque hay momentos en los que la oración no cambia las cosas, pero sí cambia tu paz, te da calma, te da claridad, te da una convicción firme de que estás en manos del Dios correcto, aunque no entiendas todo lo que está pasando. Y esa clase de paz que viene cuando oras alineado con la voluntad de Dios, no te la puede dar el mundo. Esa paz te sostiene en medio del caos. Esa paz no depende de las respuestas, sino de la confianza. Y cuando vives con ese tipo de confianza, ya no necesitas que todo salga como tú esperas, porque sabes que todo está bajo control, el control de un Dios perfecto. Séptima parte. La oración es tu refugio en los momentos más oscuros. Todos hemos pasado por momentos donde sentimos que todo se nos viene encima, donde no hay palabra de ánimo que alcance, donde la fuerza se acaba y la esperanza se debilita. Es en esos momentos donde la oración deja de ser una práctica religiosa y se convierte en supervivencia, porque cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya no tienes a quién acudir, cuando todo se oscurece, la oración se transforma en ese lugar secreto donde tu alma encuentra oxígeno. En el Salmo 34, verso 17, dice: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. No dice que los evita de las angustias, sino que los libra. Eso significa que los justos también atraviesan dolor, pero lo hacen acompañados. Porque cuando oras, no desaparecen los problemas de inmediato, pero sí aparece la presencia de Dios en medio del problema. Y esa presencia hace toda la diferencia. La oración es como una lámpara en medio de la oscuridad. No te saca de la noche, pero te permite ver por dónde caminar. Es como una cuerda en medio de la tormenta. No detiene la lluvia, pero te da algo firme a lo cual aferrarte. Cuando estás en la prueba, orar es decirle a tu alma: no estás sola. Es recordarte que aunque todo a tu alrededor se caiga, todavía puedes hablar con aquel que nunca falla. Y muchas veces, en medio del dolor no tienes palabras, solo lágrimas. Y eso también es oración, porque Dios entiende el lenguaje del corazón roto. A veces solo puedes decir: Señor, ayúdame. O incluso ni siquiera eso, solo un suspiro, un gemido, una lágrima. Pero cuando sale desde el fondo del alma, Dios lo escucha como un clamor. Y no solamente lo escucha, lo recoge, lo toma, lo convierte en consuelo, en fortaleza, en dirección. Hay personas que cuando están en sus peores momentos se alejan de la oración, se sienten culpables, indignas, rotas y piensan: ¿para qué voy a orar si estoy mal,
si no tengo fuerzas, si he fallado tanto. Pero es justamente ahí cuando más necesitas orar, porque Dios no espera que llegues perfecto, Él espera que llegues sincero. Él no está buscando que tengas las palabras correctas, sino el corazón correcto. Aunque estés herido, aunque estés confundido, aunque no tengas fuerzas, y si tú estás pasando por una noche oscura del alma, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. No dejes de orar, aunque no sientas nada, aunque no veas resultados, aunque parezca que Dios está en silencio. Sigue orando, porque a veces la oración no te saca inmediatamente del valle, pero te sostiene mientras atraviesas el valle, y eso también es un milagro. David escribió en el Salmo 118, verso 5, «Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Mira qué poderoso. Estaba en angustia, y desde ahí clamó, y Dios lo respondió. No cuando ya estaba bien, sino cuando todavía estaba roto. Eso significa que tú no tienes que esperar a estar mejor para orar. Puedes hacerlo desde el mismo dolor, desde la misma crisis, y Dios responderá. Entonces, la próxima vez que sientas que no puedes más, no te encierres en ti mismo. Entra en tu lugar secreto, no para esconderte, sino para ser restaurado. Porque cuando tú oras, en tu momento más oscuro, estás encendiendo una luz que el enemigo no puede apagar. Octava parte. La oración te recuerda quién eres y quién es Dios. Una de las razones por las que muchas veces sentimos que todo se nos desordena por dentro es porque se nos olvida quiénes somos. Y más aún, se nos olvida quién es Dios. La vida avanza tan rápido, las responsabilidades se acumulan, los problemas golpean, las decepciones nos desgastan, y sin darnos cuenta, empezamos a definirnos por lo que vivimos, no por lo que Dios ya dijo que somos. Pero cuando tú oras, te alineas otra vez con esa verdad. Vuelves a recordar tu identidad, vuelves a tu centro. En la oración Dios no solo te escucha, también te habla. No siempre con una voz audible, pero sí con una claridad que llega directo al alma. Te recuerda que tú no estás solo, que no fuiste creado por accidente, que tienes propósito, que tu vida vale, que estás siendo sostenido incluso cuando sientes que te estás cayendo. La oración no es solo tú hablando con Dios, es Dios recordándote que eres su hijo, su hija, que estás bajo su cobertura, bajo su gracia, y que Él no ha terminado contigo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio ocurre en la intimidad, en la oración. Cuando cierras tus ojos, cuando apagas el ruido, cuando te conectas con el cielo, ahí es donde tu espíritu vuelve a oír esa voz que dice, tú me perteneces, tú eres mío, yo estoy contigo. Y esa afirmación no tiene precio, porque cuando recuerdas quién eres, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se calma, las dudas retroceden. El enemigo ya no puede susurrarte mentiras, porque tú estás escuchando la verdad. Y la verdad es que no importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo lleves luchando, cuántas veces te hayas sentido incapaz, tú eres un hijo amado de Dios, y ese es un título que no se pierde por error, ni se borra por debilidad. Y también cuando oras recuerdas quién es Dios, porque muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a ver a Dios pequeño, lo limitamos, lo encajonamos en nuestras expectativas, y cuando oramos, abrimos la puerta otra vez a su grandeza. Recordamos que Él es el Todopoderoso, el que abre caminos en el mar, el que resucita lo muerto, el que transforma lo imposible en realidad. Job, después de pasar por el valle más oscuro, dijo algo profundo en el capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué fue lo que hizo que sus ojos vieran realmente a Dios? El encuentro, el diálogo, la oración, porque en medio del dolor, Job oró, y en medio de esa oración, Dios se le reveló. No como una teoría, no como una doctrina, sino como una realidad viva. Y eso es lo que pasa cuando oras con sinceridad. No importa si estás en lo alto o en lo bajo,
si estás celebrando o sobreviviendo, si tienes todas las respuestas o estás lleno de preguntas. La oración te pone de nuevo frente a Dios, y frente a Él, las cosas se ordenan. Tus pensamientos se aclaran, tu espíritu se fortalece, tu identidad se restaura y tu perspectiva cambia. Así que no subestimes lo que puede hacer una oración honesta, porque en una conversación con Dios puedes recuperar tu valor, tu paz, tu dirección y tu fuerza. Y cuando tú sabes quién eres y sabes quién es tu Dios, no hay tormenta que pueda derribarte. Novena parte. La oración no depende de tus emociones, sino de tu decisión. Aquí es donde muchas personas tropiezan sin darse cuenta. Creen que solo deben orar cuando sienten hacerlo, cuando están motivadas, cuando sienten la presencia de Dios fuerte, cuando tienen ganas, cuando están conmovidas. Pero la verdad es que la oración no puede depender de tus emociones, porque las emociones son cambiantes, inestables y muchas veces engañosas. Hoy puedes sentirte inspirado, pero mañana estar agotado, confundido o desanimado. Si esperas a que tus emociones te empujen a orar, vas a pasar días, semanas, incluso meses sin hablar con Dios. La oración es una decisión, es un acto consciente, es decirle a tu alma, aunque no tenga ganas, aunque no sienta nada, aunque todo esté oscuro, voy a orar, porque sé que Dios está, aunque no lo sienta, porque sé que Él me escucha, aunque yo no escuche nada, porque sé que su fidelidad no depende de mi estado emocional, y eso es madurez espiritual. Salmo 103, versos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes lo que está haciendo el salmista aquí? Se está hablando a sí mismo. Le está ordenando a su alma que alabe, que recuerde, que no se olvide de lo que Dios ha hecho. Porque su alma, como la tuya y la mía, también se cansaba, también se desanimaba, también olvidaba. Por eso orar no es esperar a sentir algo, es una disciplina del corazón. Y aquí hay algo hermoso. Cuando tú oras, aunque no tienes ganas, aunque no sientes fuerza, aunque tu alma está apagada, estás honrando a Dios de una manera poderosa, porque no lo haces por emoción, lo haces por amor, por fe, por convicción, y eso tiene un peso espiritual enorme, porque le estás diciendo a Dios, no oro porque todo va bien, oro porque confío en ti, no oro porque me siento fuerte, oro porque sé que tú eres mi fuerza. Y ese tipo de oración, la que nace de la fidelidad y no de la emoción, es la que más transforma. ¿Y sabes lo que sucede muchas veces? Que cuando decides orar aunque no tengas ganas, las ganas empiezan a volver. La presencia de Dios comienza a llenar el lugar. El alma que estaba seca empieza a ser regada. Y lo que empezó como un acto de disciplina termina siendo un momento de delicia, porque el Espíritu de Dios honra a los que lo buscan, incluso cuando cuesta. También es importante decir que a veces no oramos porque nos sentimos sucios, indignos, como si no tuviéramos derecho a acercarnos a Dios. Pero eso también es una mentira del enemigo, porque si solo oraras cuando estás bien, entonces no habrías entendido la gracia. Dios no te escucha porque seas perfecto. Dios te escucha porque eres su hijo, y como padre, Él está esperando que vengas a Él, incluso cuando has fallado. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Notas la palabra? Confiadamente. No con miedo, no con vergüenza, no con culpa. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify.
They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Paralizante, con confianza, porque es un trono de gracia, no un tribunal de juicio. Y cuando te acercas así, aunque no sientas nada, aunque vengas débil, Dios te recibe, te escucha y comienza a restaurarte. Así que hoy te digo con todo el corazón, no esperes a tener las emociones correctas para orar. Hazlo por decisión, y verás cómo esa decisión comienza a producir vida en tu interior. Porque cada vez que oras, aunque sea con pocas palabras, estás alimentando tu fe, tu espíritu y tu relación con Dios. 10ª parte. La oración te prepara para las batallas que aún no has enfrentado. Esta parte es vital, porque muchas veces pensamos que la oración es solo una respuesta a lo que ya estamos viviendo, cuando en realidad muchas de las oraciones que haces hoy están fortaleciendo tu espíritu para cosas que todavía no han llegado. Hay batallas futuras que vas a poder resistir no por lo que hagas en el momento, sino por lo que oraste antes. Porque cada vez que oras, estás acumulando fuerza, claridad, fe y visión para enfrentar lo que venga. Jesús mismo nos mostró esto. Antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, antes de pasar por el momento más difícil de su vida, ¿qué hizo? Fue al huerto a orar. Y no fue casualidad. Jesús sabía que venía una tormenta. Sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear, que lo iban a humillar, que lo iban a crucificar, y no esperó a que todo empezara para orar. Se adelantó, se fortaleció, se preparó en la presencia del Padre. ¿Y tú cómo te estás preparando? Porque la vida no avisa. A veces las pruebas llegan de un momento a otro, los golpes aparecen sin previo aviso. Y si no estás fortalecido, si no estás en comunión, si no estás conectado con Dios, te caes. Por eso la oración no es solo para apagar fuegos, es para prevenirlos. Es como un escudo que ya llevas puesto antes de salir al campo de batalla. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Y parte de esa armadura espiritual es la oración. Porque cuando tú oras, te estás revistiendo. Estás cubriendo tu mente, tu corazón, tu espíritu. Estás haciendo que tu discernimiento esté activo, que tu paz esté firme, que tu fe no se debilite. Y esa preparación puede ser la diferencia entre caer derrotado o permanecer de pie. Y aquí viene una gran verdad. Muchas de las cosas que no te derribaron no fue porque fueras más fuerte que ellas, sino porque antes de que llegaran, tú ya habías estado en oración. Habías hablado con Dios. Tu alma estaba lista. Tal vez tú no lo sabías, pero tu espíritu estaba lleno. Y cuando vino el golpe, te sacudió, pero no te quebró, porque estabas anclado. Entonces no esperes a que la tormenta toque tu puerta para buscar a Dios. No esperes a que la crisis estalle para empezar a orar. Ora hoy. Ora mientras todo esté en calma. Ora cuando no haya urgencias, porque la oración de hoy es el aceite que mantendrá tu lámpara encendida mañana. Es la preparación silenciosa que un día se volverá tu mayor fortaleza. Muchos quieren ser fuertes cuando llega la prueba, pero no quieren invertir tiempo en oración antes de que llegue. Y eso no funciona. Porque en medio de la batalla es muy difícil construir armas. Las armas se forjan antes, en el secreto, en la intimidad. Y la oración es esa fragua donde se forma tu resistencia, tu carácter y tu victoria. Así que toma esto en serio. No subestimes lo que estás haciendo cada vez que oras. Aunque no veas resultados inmediatos, estás construyendo algo. Estás entrenando tu alma. Y cuando llegue el día difícil, vas a estar listo. No porque no tengas miedo, sino porque sabrás dónde correr, porque ya conoces la voz de tu Padre, porque ya has estado con Él en los días de calma, y eso te dará fuerza en los días de tormenta. 11ª parte.
La oración no solo cambia tu vida, también toca la vida de los que amas. Muchas veces oramos pensando solo en nosotros, en nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros anhelos. ¿Y está bien? Claro que sí. Dios quiere que le hables de lo que sientes, que le cuentes lo que necesitas. Pero hay algo aún más grande que ocurre cuando tú oras con un corazón intercesor, es decir, cuando oras por otros. Porque en ese momento, tu oración deja de ser solo personal y empieza a convertirse en un canal de bendición para quienes te rodean. Cuando tú oras por tus hijos, aunque ellos no lo sepan, estás sembrando protección y propósito en sus caminos. Cuando oras por tu familia, aunque no veas el cambio de inmediato, estás trayendo luz donde quizás solo hay confusión. Cuando oras por tu pareja, por un amigo que se está perdiendo, por una persona que se ha alejado de Dios, estás permitiendo que el cielo intervenga en una vida que quizás ni siquiera tiene fuerza para orar por sí misma. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Que tu oración tiene peso, que no es una palabra más en el aire, que cuando tú oras con fe, con sinceridad, con perseverancia, el cielo se mueve. El poder de Dios actúa, las cadenas se rompen, las puertas se abren, porque tú, desde tu lugar secreto, estás clamando con autoridad. ¿Y sabes algo más? Hay personas que han sido salvadas, sanadas, liberadas, simplemente porque alguien oró por ellas en silencio, porque hubo un hijo, una madre, un esposo, una amiga, que dobló sus rodillas en la intimidad y clamó a Dios por esa vida. Tal vez nunca lo dijeron en voz alta, tal vez nunca les contaron a esas personas lo que hacían, pero Dios lo vio, Dios lo escuchó y Dios respondió. La intercesión es uno de los actos más puros de amor que existen, porque no estás pidiendo nada para ti, sino que estás tomando el tiempo para decir, Señor, bendice a esa persona, protégela, tócale el corazón, guíala, levántala. Y cuando haces eso, te conviertes en un instrumento de Dios, un puente entre el cielo y la tierra, una conexión viva entre la necesidad humana y el poder divino. A veces la gente te cuenta sus problemas y tú no sabes qué decir, no sabes cómo ayudarlos, sientes impotencia porque no tienes una solución práctica. Pero ¿sabes qué puedes hacer siempre? Orar. Y eso ya es muchísimo, porque tú no puedes cambiar el corazón de nadie, pero Dios sí. Tú no puedes abrir todas las puertas, pero Dios puede abrir las correctas. Tú no puedes sanar, ni liberar, ni restaurar, pero Dios sí. Y cuando oras, estás poniéndolo a Él en medio de la situación. Así que no pienses que tu oración es pequeña solo porque nadie la escucha. Dios sí la escucha. Y si Dios la escucha, entonces tiene poder. Tal vez tú no veas el resultado hoy. Tal vez la persona por la que oras ni siquiera se dé cuenta. Pero estás sembrando en lo invisible. Y en el tiempo correcto, esa semilla dará fruto. Entonces no te canses de orar por los tuyos, aunque estén lejos, aunque estén fríos espiritualmente, aunque parezca que no te escuchan, aunque te digan que no creen. Porque mientras tú estés orando, hay esperanza. Mientras tú estés orando, el cielo está atento, y tarde o temprano, lo que hoy haces en secreto se verá reflejado en público. 12ª parte. La oración es la prueba más clara de que confías en Dios. Piensa por un momento en esto. Si no confiaras en que alguien te escucha, ¿para qué le hablarías? Si no creyeras que puede ayudarte, ¿para qué insistirías? Exactamente así funciona con la oración. Cada vez que te tomas el tiempo para orar, incluso en silencio, incluso sin palabras, le estás diciendo a Dios, confío en ti. Tal vez no entienda todo lo que está pasando, pero confío. Tal vez no vea respuestas inmediatas, pero sigo creyendo. Y esa confianza es lo que más honra a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, lo dice de forma clara. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando tú oras, estás demostrando que crees que Él está ahí,
que Él escucha, que Él responde. Y esa fe mueve cosas. Esa fe no es emoción, no es entusiasmo pasajero. Esa fe es convicción, es firmeza. Es saber que estás hablando con un Dios real que no miente, que no falla, que no abandona. Ahora esa confianza no se construye de un día para otro. Se desarrolla con el tiempo, con la constancia, con la intimidad. Cuanto más oras, más lo conoces. Cuanto más lo conoces, más confías. Y cuando más confías, más sencillo se vuelve depender de Él. La gente allá afuera muchas veces confía en sus fuerzas, en su inteligencia, en su dinero, en sus contactos. Pero cuando tú oras, estás diciendo, yo no dependo de eso. Yo dependo de Dios. Y esa dependencia no es debilidad, es sabiduría. Mira cómo lo hacía David. En el Salmo 62, verso 5, dice, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Sabes lo que es eso? Es fe expresada en una oración. Es una conversación con uno mismo donde el alma se alinea con Dios, donde se recuerda que no hay mejor lugar que su presencia, que no hay mejor estrategia que su voluntad, que no hay mejor camino que el que Él abre. La oración te aleja de la autosuficiencia, te hace reconocer que no puedes con todo y que no necesitas poder con todo, porque tienes un Padre que pelea por ti, que va delante de ti, que te cubre, que te guía, que te respalda. Y cuando confías en eso, dejas de desgastarte tratando de tenerlo todo bajo control, porque sabes que el verdadero control lo tiene Él. Y ojo con esto, confiar en Dios no significa que todo saldrá como tú quieres. Significa que aunque no salga como esperas, tú sigues creyendo que Él sabe lo que hace. Que aunque pierdas cosas, no pierdes la fe. Que aunque duela, confías. Que aunque tardes, sigues esperando. Porque tu oración no está basada en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios es bueno. Entonces, cada vez que te pongas de rodillas, aunque sea por un minuto, aunque sea con pocas palabras, estás haciendo una declaración silenciosa, pero poderosa. Señor, confío en ti. Y esa confianza abre puertas. Porque mientras el mundo te grita que dependas de ti mismo, tu oración grita en voz baja, yo dependo de Dios. Y eso en estos tiempos es una de las decisiones más valientes que puedes tomar.